A ver, ¿qué dicen aquí? Dilo, güey. ¿Qué sueles preguntar? Pues depende del tipo de pregunta, ¿no? O sea, de entrevista. Si es una entrevista de front, generalmente pregunto cosas de HTML, CSS y JavaScript. Generalmente no hago preguntas de React porque esas cosas se ven en el ejercicio de código, ¿no? Y generalmente soy mucho de... tengo una lista de cosas, por ejemplo, que pregunto. Pero generalmente soy de preguntarle algo al candidato. Por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué es la diferencia entre varlet y const, ¿no? Y si me dice, por ejemplo, bueno, la diferencia es que const es constante y let y var, ¿no? Parto de la respuesta para hacer más preguntas. Ok, me mencionaste que const es constante, pero ¿qué pasa si asigno una variable con const a una lista y después a esa lista le hago un push? ¿O qué pasa si lo asigno a un objeto y le agrego una propiedad? ¿Eso se puede? ¿No se puede? ¿Se rompe? ¿Qué pasa? O si me responde, bueno, let y var tienen, var tiene scope de global y scope de función, y let y const tienen función de bloque. Entonces a partir de ahí yo pregunto, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un scope de bloque o un scope de función? Y si de ahí me dicen, bueno, es que en el scope de función existe hoisting y etc. Entonces yo pregunto, bueno, entonces, ¿qué es el hoisting? Entonces yo voy jalando la cuerda, ¿no? Pull the rope, como diría Ayn Rand. Pulling the rope, pulling the rope. Si de plano no me da de dónde jalar, ¿sabes? Si de plano no hay carnita de dónde agarrar, me voy a la siguiente pregunta. Mayéutica. Aprendiste bien. Así es, así es. Mayéutica. Básicamente es eso. O sea, esa es la forma en la que yo hago las entrevistas, ¿no? Si de plano veo que el candidato nada más no está dando la talla con HTML, pues me salto a CSS. Y si lo mismo con CSS, me salto directamente a JavaScript, ¿no? Y si hay un ejercicio de por medio, pues generalmente no soy de esos de decir, sí, no pasaste la parte teórica, entonces no vamos al ejercicio. No, generalmente es como de, ok, vamos a darle chance, igual y remontan el ejercicio, ¿no? Y veamos qué tan lejos llega. Entonces, en el ejercicio, generalmente, si me llamó la atención lo suficiente el candidato, voy preguntando de, oye, ¿por qué estás haciendo esto de esta forma, no? Oye, ¿y por qué estás haciendo esto y no esto? ¿Y por qué estás usando esta biblioteca y no la otra, no? No es tanto un tienes que cumplir con un checkbox de preguntas, sino es como el proceso de aprendizaje es como no es lineal, es una serie de grafos y de puntos. Al ir agarrando los grafos y los conectándolos, te das una idea más o menos de un mapa de qué áreas conoce el candidato y qué áreas quizá no conozca. Al menos para mí me ha funcionado muchísimo más que simplemente hacer siempre las mismas preguntas de forma lineal y esperar que me responda todo con un sí, con un no, con un no sé o con es esto. Los vatos que suenan como senior en la teoría, pero ni saben escribir una función. Me, 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 me- Yo siento que eso es un reflejo de un problema que yo tengo con las entrevistas. Eh, Siempre hay alguien que te va a preguntar en internet, oye, ¿y cómo entro a trabajar en tal empresa? O siempre hay alguien que te pregunta, oye, ¿cómo puedo trabajar con ustedes? ¿No? Y son preguntas muy comunes. No digo que estén mal, solo digo que son comunes. Sí, la metodología de la plasticidad de neuronas. Porque el conocimiento es un mapa, es un grafo, no es algo lineal. No es algo lineal. Entonces, tú muy bien. Ay, no necesito tu aprobación, Darks. No hago estas cosas porque esté pensando, Darks le va a gustar lo que yo hago. Maldita sea, Darks. Perdón. Pero ya me hiciste perder el tren. Bueno, básicamente, esa pregunta no está mal. El preguntar, oye, ¿cómo entro a trabajar contigo? No está mal. El problema es que luego la gente se agarra de ahí para escribir blog post o se agarra para escribir libros, ¿no? Y en general no está mal, ¿sabes? Porque te puedes dar una idea de, ok, si todas estas preguntas se hacen en todas estas empresas, puedes como tomar lo común en todas las empresas, ¿no? En todas las empresas preguntan sobre closures, en todas las empresas preguntan sobre el Bartlett Const, entonces te pones a estudiar esas cosas. El problema es cuando la bandita se enfoca solo en esas cosas y se aprende solo eso de memoria como definición de diccionario. Y hay libros como Cracking the Code Interview, ¿sabes? Como descifrando la entrevista de programación, que básicamente es un libro que
que te enseña cómo resolver todos los problemas de algoritmia común que hacen en Google y en otras empresas, escrito por una morra que estuvo en Google haciendo entrevistas de ese tipo. Entonces, con que te aprendas los conceptos de memoria o te aprendas los algoritmos de memoria, pues ya estás dentro, ¿no? Pero pues la programación no es tanto de memoria, es un proceso un poco más creativo, ¿no? O sea, es muy importante los conceptos, pero si no sabes los conceptos y no tienes el conocimiento de los conceptos ni de cómo se relacionan los unos con los otros y cómo se utilizan, pues de nada te sirve memorizarte definiciones de diccionario. Hay hambre, hay que pasar la entrevista como sea. Sí, sí, o sea, no digo que esté mal estudiar cracking the code interview. Lo que estoy diciendo es está mal quedarse ahí, ¿no? Y a nosotros nos pasa que hay gente que se sabe las definiciones de memoria y no puede hacer un ejercicio. Hay gente que te puede decir de memoria, ¿no? ¿Qué es un closure? Le pides que implemente un closure, no pueden. Les pides que hagan una función y no saben cómo escribir una función, a pesar de que te dieron la definición exacta de que es una función. O sea, ese es el problema realmente. Y pues yo siento que está exacerbado precisamente por este fenómeno. Al final es un reflejo, ¿no? Es un síntoma, no una enfermedad. Como el Martín. Ay, no me hables de ese güey porque no tengo nada en contra de él de forma personal, pero profesionalmente yo no estoy a favor de las cosas que él hace profesionalmente. Personalmente, él puedo decir que es un tipo decente, pero gente que memoriza y no abstrae. O sea, es como dirían los griegos, ¿no? O sea, leer y no practicar es como el que ara, pero no siembra. O sea, ok, sí, aprenderse la teoría es importante, pero si no puedes ponerlo en la práctica, pues de nada te sirve, ¿no? Y nos pasa lo contrario. O sea, a mí me ha pasado lo contrario de gente que no te sabe los conceptos, pero le dices, güey, implementame un closure, y te implementan un closure a pesar de que no pudieron decirte qué rayos era un closure. Y te dicen, oye, y les preguntas, oye, ¿por qué funciona? Y te dicen, bueno, es que funciona de esta forma, y te describen precisamente cómo es que funciona el closure, pero no sabían que eso era un closure. Simplemente no sabían que esa era la etiqueta que le poníamos a esto que estaban haciendo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues tú dices, bueno, el vato es capaz de programar, el vato entiende los conceptos, solo que no sabe cómo se llaman. Lo único que necesita este vato es una leída, ¿no? ¿Sabes? No necesita la experiencia la trae. Solo necesita una leída para solidificar ese conocimiento y esa experiencia. Tengo un compañero senior y lo único que sabía es poner excusas. Ay. ¿Qué es la parte que a mí es la parte que me da mucha curiosidad, ¿sabes? Como todas las categorías de seniors. Porque al final del día todo el rollo de seniors, mids y juniors son hacks, ¿sabes? Para un problema muy complicado. Y es como cómo determinamos qué tan apto es una persona para ciertas tareas. Porque al final del día, un senior es alguien que tiene mucho conocimiento teórico y tiene muchísima experiencia práctica. Un mid es alguien que tiene más o menos experiencia y más o menos conocimiento, ¿no? Entre comillas. Y un junior es alguien que no tiene tanto conocimiento ni tiene tanta experiencia. Entonces la forma más fácil como de calificar si es un seed minior o un junior, pues es simplemente decir, bueno, tiene 5 años de experiencia, tiene 3 años de experiencia o tiene 1 año de experiencia. ¿Quiénes son los programadores en Yucatán que más respetas por su trabajo? No conozco a programadores de Yucatán como famosillos de comunidades. Te puedo decir que la gente con la que trabajo que es de Yucatán, que son amigos que tengo de la Gran K y que ahora trabajan conmigo en el Cerca Suave, son gente que respeto. Y te puedo decir que la gente de la oficina en Cerca Suave, que yo conozco, también la respeto mucho, ¿no? Pero es un respeto de que entiendo que este vato sabe y que es bueno en lo que hace, pero no estoy seguro si es un rockstar o si es un dios en la programación. O sea, sé que es bueno, lo conozco, es buena onda, pero no sé si es un rockstar. Pero con saber que es bueno, pues, ¿sabes? Tiene mi respeto, ¿no? Que hasta eso hay diferentes tipos de respeto, ¿no? ¿Qué opinas del seniority? A mí me molesta que muchos términos califiquen números de años.
porque hay muchos desarrolladores que no le rinden. Sí, no, es todo ese rollo de... Hay gente que tiene 10 años de experiencia y hay gente que tiene un año de experiencia repetido por 10, ¿no? O sea, al final del día es eso. O sea, lo de los años es un hack para un problema complejo. Porque entonces, ¿sabes? Al poder estandarizar, puedes como filtrar un poquito para no tener que ver caso por caso, ¿no? Porque, por ejemplo, y no es por ponerme la medalla al cuello, ¿no? Ni por decir soy un chingón. Pero yo, por ejemplo, ocupo posiciones de senior desde los 19 y no tengo el título universitario, ¿no? Entonces, y cuando yo obtuve mi primer puesto de senior, tenía menos de 2 años de experiencia. Y hasta eso, solo un año de esa experiencia era comprobable, ¿sabes? Solo un año era comprobable. El otro eran startups que nunca se formalizaron, o proyectos para los que trabajé con amigos, o proyectos que hice que nunca llegaron a nada, ¿no? O sea, con un año de experiencia comprobable conseguí un puesto de senior, ¿no? Pero podría decirse que esa es una excepción, ¿no? No es la regla. O sea, el adulto joven promedio de 19 años que es programador no tiene, al menos el promedio, porque hay excepciones, lo necesario para tener una posición de senior. Entonces, al final del día, lo de los años de experiencia es un hack para tratar de normalizar y poder decir, ok, en lugar de ver caso por caso, pues vamos a establecer como una barrera que es más o menos safe, ¿no? Es como el rollo de... Hay muchos que tienen menos de 18 años y son gente madura, pero hay gente que tiene más de 18 años y siguen siendo o siguen comportándose como adolescentes, ¿no? Pero ver caso por caso es un problema, entonces vamos a establecer una barrera arbitraria, ¿no? Para determinar cuándo una persona ya puede ser considerada madura o no puede ser considerada madura, ¿no? Y nos ha funcionado relativamente no tan mal, ¿no? Porque podríamos hablar muchas cosas malas que tiene el problema del esquema de senior y de junior y de la edad, pero funciona más o menos a veces. El baloncito. No me recuerdes del baloncito que me enojo. Al final eso es un hack, ¿no? Y me lo decía un amigo, y me lo decía un programador, que también es un programador que respeto y aprecio muchísimo, y a él sí lo veo como un rockstar, y fue el que me introdujo a la programación funcional. Al final del día lo que determina el seniority es a qué tantos problemas has estado expuesto. Porque si en tu trabajo solo estás acostumbrado a hacer programación estructurada, por ejemplo, pues digo, te vas a quedar estancado porque, ¿sabes? La programación estructurada is not a thing anymore. Ya no es el estándar, de hecho el orientado a objetos es el estándar, ¿no? Y aún así, si solo haces orientado a objetos, te quedas estancado. Porque además la industria se está yendo al lado de la programación funcional, ¿no? Entonces, es ese rollo de nuevo de tienes 10 años de experiencia o tienes un año de experiencia repetido por 10. Y es la razón por la que a mí me gustan mucho las startups cuando eres joven y estás empezando. Porque como es un mundo muy caótico y donde hay mucha innovación, estás muy expuesto muchas veces y generalmente estás expuesto a muchas cosas. Porque cuando estás en una startup es un equipo pequeño que tiene que sacar chamba, entonces no solo es hacer Java, te toca hacer C++, te toca hacer Ruby, te toca hacer Python, te toca hacer front, te toca hacer back, te toca hacer frontend, te toca hacer DevOps, te toca hacer administrador de servidores, incluso te toca hacer cosas de performance, te toca hacer Scrum, te toca hablar con el cliente y bajar requerimientos, te toca hacer de todo cuando estás en una startup. Entonces estás expuesto a muchísimas cosas. Y el conocimiento al final del día es un mapa, ¿no? O sea, tienes las cosas que tú sabes que sabes, tienes las cosas que tú sabes que no sabes, y tienes las cosas que no sabes que no sabes. Entonces, al final del día, estar expuesto en en una startup te expone a cosas que tú sabes que no sabes, pero además amplía tu mapa de cosas que sabes, que tú sabes. Entonces, es como de repente descubres el front y te das cuenta que el front es un mundo porque tienes usabilidad, accesibilidad, diseño, 20,000 cosas. Y después de repente empiezas a hacer backend y te das cuenta que hay 20,000 cosas. Está RPC, está REST, está GraphQL, está Java, está Micronaut.
están 20,000 cosas. Y luego haces DevOps y te das cuenta de que existen metodologías de DevOps, existen CI, CD, etc, etc. Y de repente empiezas a hacer bases de datos y te das cuenta que existe Redis, MySQL, MongoDB, bases de datos SQL, bases de datos no SQL, bases basadas en datos, bases basadas en objetos, bases basadas en memoria, en archivo. Y de repente empiezas a hacer servidores y te das cuenta que existen diferentes distribuciones de Linux y cada una tiene sus propias cosas y sus propios manejadores de paquetes. Entonces, si eres joven, no te molesta desvelarte, que te exploten y te paguen poco. Trabajar en una startup es el lugar ideal para que tú puedas crecer así. En 6 meses en una startup vas a aprender más de lo que vas a aprender en 2, 3, incluso 4 años en empresas un poco más corporativas o un poco más estructuradas. Porque te va a tocar entrarle a todo y te va a tocar trabajar como maldito degenerado durante muchas horas. Saca tus beats con el baloncito, va. Vale, me late. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.